Pues me alegra estar por acá. Listo, Bueno, yo y creo estoy que ya aquí vamos a porque el padre me empezar. invitó. Bueno, Ya vamos a empezar. Vamos a lanzar la cortina. empiezas tú, ¿no? Sí, yo te doy la palabra, padre. Ok, ¿tu nombre es? Michelle. Sí, Michelle. listo, Juan Camilo. Ok, perfecto. Lanzas la cortina y no espero, más bien entro de una, ¿cierto? Sí, Listo. entonces dame un segundo. Hoy, último día de nuestra misión internacional RUC 2021, queremos agradecer a todas y cada una de las instituciones que hicieron posible este significativo evento. A la Red de Universidades Católicas de Colombia RUC Nueva Antioquia Chocó, conformada por la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Católica de Oriente, Unilasallista Corporación Universitaria, la Universidad Católica Luis Amigó, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Santo Tomás Medellín y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Antioquia Chocó. También agradecemos a nuestros sponsors, al IMF Smart Education, al DAAD Servicio Alemán de Intercambio Académico, a Blue Solution, a Education USA, a Estudiar, a Fulbright Colombia, a LAICE, a Sheridan College, a Study Buenos Aires y hoy especialmente a la ODUCAL, Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, con quienes tendremos la oportunidad de abordar desde contextos más cercanos el humanismo, la innovación, el emprendimiento y la cuarta revolución industrial, y cómo desde nuestro carisma católico hacemos frente a los fenómenos de un mundo en constante evolución. Para finalizar esta ruta global de conocimiento, hoy aterrizamos en América Latina y el Caribe en compañía de la ODUCAL, en una apuesta que pretende congregar a profesionales y expertos de distintos países del hemisferio, en torno al conocimiento de los modelos de innovación, emprendimiento y cuarta revolución industrial, y su aplicabilidad a la realidad de las universidades católicas. Antes de pasar al tema que nos convoca, queremos invitarlos a escuchar a los rectores de la RUC Nueva Antioquia Chocó, quienes en un esfuerzo mancomunado trabajan por el desarrollo y la construcción de una nación más justa y solidaria, en donde la educación católica adquiere protagonismo en la formulación y posicionamiento de las reformas educativas, en especial en estos tiempos tan complejos. Los invitamos a continuación a que vean nuestra razón de ser. En un momento histórico y sin precedentes, la Red de Universidades Católicas de Colombia, Nodo Antioquia Chocó, se une para continuar impactando en la vida de cada uno de los miembros de sus diferentes comunidades educativas. Aunque nuestros pasillos y salones se encuentran vacíos, por ahora nos motivan la posibilidad de ayudarlos, aún en la distancia, a cumplir sus sueños. Hoy, más unidos que nunca, estamos trabajando para continuar brindando la mejor calidad educativa desde nuestras instituciones. Sabemos que somos diferentes instituciones, pero compartimos un mismo sentir, el compromiso de brindarles educación de alta calidad. La nostalgia de no tenerlo cerca y el anhelo de que vuelvan a llenar nuestros espacios de vida. Y sobre todo el deseo de verles crecer como personas y profesionalmente. Continuemos pues haciendo del autocuidado un buen hábito para que una vez tengamos la oportunidad estemos nuevamente juntos. Nosotros seguiremos trabajando y poniendo todos nuestros recursos y esfuerzos para contribuir aún desde casa con el proyecto de vida de cada uno de ustedes.
Gracias por la paciencia, la disciplina y la perseverancia, por no rendirse ante esta contingencia que, aunque nos ha afectado a todos, también nos ha permitido crecer, persistir, evolucionar y transformarnos. Sigamos haciendo de los problemas soluciones y redescubramos la grandeza que habita en la vocación de cada uno de ustedes. Red de Universidades Católicas Colombianas, apostando por un pensamiento crítico, innovador y reflexivo. Hoy, cuarto y último día de nuestra misión internacional Humanismo, Innovación, Emprendimiento y Cuarta Revolución Industrial, tendremos un espacio donde nuestros participantes podrán conocer la experiencia de la educación católica en torno a su identidad, analizando los avances hasta ahora, las apuestas como universidades de identidad católica y los mayores desafíos en América Latina. Damos paso entonces a nuestro moderador del día de hoy, el padre Huberto Bando Gil, rector de la seccional Antioquia-Chocó, Corporación Universitaria Minuto de Dios. El padre Huberto Bando es licenciado en Filosofía de la Uniminuto, profesional en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y posee posgrado en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes, magíster en Literatura Latinoamericana en el Instituto Caro y Cuervo y es doctor en Educación de Nova University en Estados Unidos. Ha desempeñado labores de dirección académica y gestión administrativa universitaria, como decano en la Facultad de Educación en Uniminuto, y ahora como rector de la seccional Antioquia-Chocó. Es docente en áreas de educación, filosofía, literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Javeriana y en Uniminuto. Ha acompañado a estudiantes de modalidad presencial, semipresencial y virtual en temas educativos, y es escritor de textos universitarios en el área del lenguaje y competencias comunicativas. Le pedimos entonces, por favor, al padre Huberto Bando Gil nos cuente quiénes nos acompañan el día de hoy y la dinámica que tendremos en este segundo momento de la sesión plenaria de nuestra misión internacional Humanismo, Innovación, Emprendimiento y Cuarta Revolución Industrial. Bienvenido, padre. Bueno, un saludo, en primer lugar, muchas gracias, Michelle, un saludo cordial para todos nuestros asistentes. Nos enfrentamos hoy al cierre de este encuentro, el día de hoy, con una búsqueda precisamente de ir construyendo síntesis, de reflexionar en torno precisamente al papel de las universidades de cara a la cuarta revolución industrial y por supuesto de hacerlo en sintonía con el sentido más profundo y la coherencia mayor que deben tener las universidades católicas. En ese sentido, el día de hoy y en este momento nos enfrentamos a un foro que va a discutir precisamente en torno al balance entre la innovación y el humanismo. Y hay que proponerlo así porque ustedes saben que en nuestros ambientes universitarios muchas veces hablamos de innovación y creemos que es un tema eminentemente de investigación o científico o tecnológico. Y creemos a veces que no tiene nada que ver con ese ejercicio de responsabilidad humanística que tienen cada una de nuestras instituciones. En otras ocasiones nos pasa que nuestros discursos humanistas olvidan precisamente el lugar desde el cual estamos hablando. Y es un mundo lleno de tecnología, un mundo lleno de innovación, un mundo que nos reta constantemente. Pues bien, nuestras universidades no pueden quedarse calladas respecto a ese balance. Y como académicos y como estudiosos del tema, pues tenemos que colocar las vetas más importantes de esta problemática y el modo como puede responderse a ella. Para hacer ese trabajo, pues el día de hoy queremos hacerlo muy en sintonía con el reto de las universidades católicas en América Latina. Por ello, la mirada de hoy desde ODUCAL. Al comienzo vamos a tener unos minutos a través de los cuales el licenciado Andrés Barba nos va a presentar precisamente como secretario general de la ODUCAL el papel de ODUCAL en América Latina y cuál es el reto que tienen desde allí. Seguidamente estará el presbítero Francisco Ramírez, que está también trabajando en ODUCAL, es nuestro presidente, y está la doctora Patricia Campos Olazábal, rectora de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, y vicepresidenta de la subregión andina de ODUCAL. Yo los iré presentando en su momento cada uno con su hoja de vida para no hacerlo en este momento así indistintamente.
Luego, por supuesto, vamos a recoger algunas de las inquietudes que ustedes como auditorio tengan respecto del diálogo con estos ponentes. Pero bueno, para dar inicio entonces a ello, a la reunión del día de hoy, a este trabajo, vamos a presentar en primer lugar a Andrés Barba, que es secretario general de Educal, y que nos va a dar un contexto precisamente de lo que es la organización, de cómo nosotros podemos integrarnos cada vez más, trabajar más de la mano. Andrés es fundamentalmente lo que se llama un internacionalista, magna cum laude de la Universidad de las Américas Puebla y maestro en política y gestión pública para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Él estudió desde Tecnología en Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac y tiene estudios en diferentes temáticas relacionadas con las relaciones internacionales, política pública, educación internacional, pasando por universidades de Canadá, de Estados Unidos, de España, de México. Incluso durante varios años se ha desempeñado como funcionario del gobierno mexicano en la Ciudad de México y de Nueva York, así como del gobierno de Jalisco en Guadalajara. Recibió también un gran premio, el Premio Nacional de Administración Pública, por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México en el año 2006. Desde allí viene trabajando fuertemente en ello. Y ha recibido mención honorífica por el proyecto de intervención presentado en el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la Organización Universitaria Interamericana. Es miembro de distintas asociaciones en México, Estados Unidos, Europa. Está relacionado con temas sociales, de relaciones internacionales, de educación internacional, y es autor incluso de varios capítulos y artículos en temas de política exterior, acción exterior de gobiernos locales y educación internacional. Actualmente se desempeña como director de Desarrollo Internacional y Relaciones Externas de la UNIVA y secretario general de Educal. Vamos entonces a escuchar a Andrés, que es una persona con un gran carisma y sobre todo con una vocación muy profunda por lo académico y por esa búsqueda entre relaciones, entre innovación y humanismo. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, padre Obando. Le agradezco mucho esta introducción y bueno, agradezco desde luego a la Red de Universidades Católicas de Colombia por esta invitación. Un servidor lo que pretende con esta participación muy breve para poder escuchar a profundidad los mensajes de los rectores que nos acompañan esta mañana es simplemente dar una introducción general de lo que es la UDUCAL, cómo funciona, qué actividades desarrolla de manera muy sucinta, muy sintética, para que nuestra audiencia tenga un panorama general de cómo funciona la organización. Y para ello me voy a permitir compartir una presentación muy breve también. E inicio entonces. Bueno, la UDUCAL es una organización de carácter continental, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Fue fundada en 1953 en la ciudad de Santiago, en Chile, con lo que, bueno, con el aval de lo que hoy es la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, que en ese entonces era la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, también del Vaticano. Con el tiempo se fue conformando con cada vez más instituciones. Al inicio fueron un grupo pequeño de universidades, principalmente de América del Sur, con la participación solamente de una institución de la parte norte de América Latina, de aquí de México y de la capital mexicana en particular. Y poco a poco, conforme sus actividades fueron creciendo, fue creciendo también la membresía. El número de instituciones que participan a la fecha son más de 100 universidades afiliadas en 20 países, distribuidas en la geografía completa de América Latina, que nosotros para una mejor gestión interna dividimos en 4 subregiones. La subregión México, Centroamérica, Caribe, que tiene el 33.6% de la membresía, seguido muy de cerca por la subregión andina, donde está Colombia, desde luego, con el 32.4%,
después por la región Cono Sur con el 18% y finalmente con la subregión Brasil. La UDUCAL integra a alrededor de 1.5 millones de estudiantes, en su inmensa mayoría son estudiantes de pregrado, poco más del 10% son estudiantes del posgrado. También incorpora o incluye a más de 110,000 profesores y ofrece de forma conjunta y global pues poco más de 5,000 programas académicos, de los que en su mayoría, más del 50%, son programas de pregrado. Y el resto son de posgrado, divididos entre los programas de magíster y los de doctorado. Como decía, son 111 universidades de 20 países en toda nuestra región, en 20 países, incluyendo Haití. Es una organización en la que se hablan 3 lenguas, el español, el portugués y el francés. Desde el año pasado que Haití se incorporó, la Universidad de Notre Dame en Haití se incorporó a la organización, y hasta el comienzo de este año, México, las universidades católicas de México, Colombia y Brasil son las que en mayor número están representadas en la UDUCAL. Y bueno, en lo que hace a la estructura de gobierno, la UDUCAL divide la autoridad y mando de la organización en las 4 subregiones que la componen. Entonces, en cada una de estas 4 subregiones, la Asamblea General de la UDUCAL, que es el máximo órgano de gobierno de nuestra organización, elige a 2 vicepresidentes de cada una de estas 4 subregiones. Entonces hay 2 vicepresidentes para la región andina, para la Cono Sur, la Brasil, la México, Centroamérica, Caribe, y una presidencia, de tal suerte que hay 9 rectores que componen la junta directiva de nuestra organización, encabezada por un presidente, que en este caso es el padre Francisco Ramírez, a quien escucharemos en un momento, y entre las vicepresidencias, pues cada subregión tiene 2 vicepresidencias que son compartidas. En el caso de la subregión andina, la doctora Patricia Campos, quien también nos acompaña esta mañana, es vicepresidenta justamente junto con el doctor Francisco Gómez de la subregión andina. En la estructura de gobierno, decía yo, de la Asamblea General, los 8 rectores que fungen como vicepresidentes y el presidente integran la junta directiva, y de la presidencia, que está formando parte de la junta directiva, depende la Secretaría General, que digamos es un poco la cabeza o el área que supervisa, que le da seguimiento, que apoya el funcionamiento de toda la estructura operativa, digamos que todos los programas, las redes, los grupos de trabajo, los observatorios, en diálogo con las secretarías ejecutivas subregionales y con la Secretaría de la Presidencia y la Tesorería. Desde luego, la UDUCAL tiene un plan de trabajo que se divide en varios ejes. Uno en particular, que es el que me voy a referir, es el que se refiere a la cooperación interuniversitaria, en donde están los 18 programas, redes, observatorios y grupos de trabajo que tiene la organización y que hacen que tenga una vida muy dinámica, muy destacada, incluso en comparación con otras organizaciones, porque cada una de las redes, por ejemplo, integra a un grupo determinado de especialistas que son expertos, están familiarizados, han trabajado durante mucho tiempo en las temáticas a las que se aboca cada una de las redes. Entonces ahí, por ejemplo, está la red de bibliotecas, la de pensamiento social cristiano, la de interculturalidad, responsabilidad social universitaria, comunicación, internacionalización y la pastoral universitaria, que es la más nueva, la que recién se ha creado el pasado mes de mayo. La Junta Directiva determina que cada una de estas iniciativas o mecanismos de colaboración interinstitucional, como las redes, programas o observatorios, sea liderado, coordinado por una institución. Entonces, cada vez que se va creando una de estas redes, le asigna la coordinación a una institución que destaca por su liderazgo, porque el área que se hace cargo de esas temáticas tiene ya un liderazgo desde hace tiempo, o porque lo ha desarrollado en el marco de los trabajos de la propia red, y entonces esa institución funge como coordinadora por un tiempo determinado que se puede ir extendiendo
o puede ir cambiando en función de la decisión de los miembros de las redes y también de la junta directiva. En cuanto a los programas no tienen miembros, sino tienen participantes porque básicamente cumplen una función de servicio a las universidades o a las propias redes o observatorios. Entonces está el programa de intercambios estudiantiles Americano Mobilitas, el programa de colaboraciones internacionales en línea UDUCOIL, el de becas de posgrado Progreso América para los miembros del personal administrativo, directivo, académico, en fin, de las universidades, en donde se otorgan becas del 100% en estudios de magíster o doctorado en otra universidad de la red ODUCAL. El programa de identidad católica institucional, que es un autoestudio institucional sobre cómo respondemos las universidades católicas desde nuestro ser, o sea, nuestra identidad en el hacer. Digamos, cómo en la operación de la universidad se responde y es coherente y congruente con su ser e identidad católica. El programa en liderazgo directivo y humanismo cristiano, que es de reciente creación, está por lanzarse el próximo año y es básicamente un programa de formación de corta duración para miembros de los equipos directivos o directivos en formación de las universidades, relacionándolos con habilidades de la alta dirección enfocada a la universidad y también con los principios del humanismo cristiano, que son dos temáticas de gran relevancia para la gestión efectiva y exitosa en nuestras universidades. El programa de maestría en liderazgo social cristiano es un programa oficial con reconocimiento oficial y que fue diseñado y concebido de forma conjunta entre la ODUCAL, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y en este caso aterrizamos en una universidad latinoamericana, la UPAEP en México. También están los observatorios, el observatorio Laudato Si, a cargo de la Universidad Católica de Costa Rica, con un índice muy interesante, un trabajo de investigación y de observación, justamente muy interesante sobre cómo el mundo se desarrolla desde los principios de la Carta Encíclica del Santo Padre Francisco. Y la red de observatorios sociales de América Latina, que mide justamente también y observa y hace análisis y reportes de investigación sobre cómo la realidad social es vista desde los principios de la doctrina social cristiana. Bueno, cada uno de ellos, me olvidaba de estos 3 mecanismos adicionales que recién han sido creados y están próximos a lanzarse: el grupo de trabajo en investigación universitaria, el programa de pasantías de personal académico y administrativo Auger Universitas, que coordina por decisión de la Junta Directiva la Universidad Católica de Manizales en Colombia, y el programa de formación en internacionalización para profesores y para personal de las oficinas internacionales de nuestras universidades ODUCátedras, que coordina la Universidad Católica de Salta en la Argentina. Bueno, cada uno de estos mecanismos, de estos 18 mecanismos, 15 que son los que ya están funcionando, tienen una participación variada. Cada universidad decide en qué mecanismo, en cada red, en cada programa, en fin, y se va inscribiendo. Sin embargo, desde el año pasado, desde 2019, pero con mayor intensidad desde el año pasado, hemos tenido un incremento muy importante en la participación de las universidades, derivado de 2 circunstancias, así lo creemos al menos. La primera es la pandemia, el confinamiento, las medidas de seguridad, en fin, por la situación sanitaria nos han empujado a las universidades a trabajar más en equipo y a ir consolidando lo que la UDUCAL siempre se ha propuesto, que es establecer, mantener, acompañar la creación y consolidación de un espacio de educación superior católica en América Latina, el mayor espacio de educación católica de América Latina. Educación superior, por supuesto. Y la segunda es una serie de convocatorias que la Junta Directiva dictaminó que fueran impulsadas desde las propias redes para ampliar la participación de las demás universidades. Desde el año pasado se abrieron varias convocatorias que han beneficiado, digamos, este indicador de mayor participación, ¿no? Digamos, la búsqueda de más universidades, más académicos, directivos participando en las actividades. Y desde luego está el ecosistema de portales de la UDUCAL, que es una serie de portales en línea que le dan servicio a las universidades, en donde, por ejemplo, se gestiona igual
los intercambios de estudiantes, se responden los instrumentos del autoestudio de identidad católica, se observan las investigaciones que hace la Red de Observatorios Sociales de América Latina, se aplica una beca de posgrado, se puede acceder a los más de 147,000 documentos disponibles en las bibliotecas de la región que están interconectadas al portal de la Red de Bibliotecas de ODUCAL, o digamos se puede conocer en términos generales a la organización. Eso es en sí nuestra organización. Los retos, desde luego, para el futuro es seguir impulsando la consolidación de este espacio de educación superior católica, incrementando la participación de cada vez más instituciones en costos accesibles, pero con beneficios cada vez más grandes. Agradezco mucho el tiempo y, desde luego, su atención. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por la presentación. Realmente nos muestras una red muy fuerte que ha venido trabajando de modo muy consistente, de más de 100 universidades, donde se pasean los idiomas, 3 idiomas, pues que pretende ser efectivamente, como les señalas, el mayor espacio de educación católica en América Latina. Yo creo que te faltó un cuarto elemento para mostrar ese alcance fuerte, y tiene que ver con la fuerza que está teniendo en este momento la Red de Universidades Católicas de Colombia. Hay interés en crecer desde allí y seguramente vamos a llegar a muchos de estos espacios, pero creo que esa mirada internacional, amplia, crítica y sobre todo articuladora de redes, porque la red es una red de redes, de programas y de observatorios, seguramente nos va a permitir efectivamente sintonizarnos mucho más con esos ejercicios de innovación que nos compete como universidad para estar a la vanguardia y seguramente de cara precisamente a este reto de la cuarta generación, de encontrarnos de cara a la cuarta revolución tecnológica. Yo creo que ahora más rato, cuando avancen las presentaciones, nos vas a poder ayudar en algunas de las preguntas. Por ahora vamos entonces a presentar al presbítero Francisco Ramírez Yáñez, quien es actualmente el presidente precisamente de ODUCAL. El presbítero licenciado Francisco Ramírez arrancó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Guadalajara, en mexicano. Es sacerdote desde el año 81, viene trabajando obviamente en todos los temas de la iglesia, incluso pasando por parroquia, por un trabajo muy serio en su diócesis, pero desde el año 2004 ha empezado también a integrarse a equipos directivos, por ejemplo, el Pontificio Colegio Mexicano en Roma, como prefecto de estudios para un trienio. Sin embargo, fue también nombrado rector de esa misma institución para trienios 2005-2008, 2008-11, y durante esta etapa se eligió como presidente de la Asociación de Rectores de la Pontificia Universidad Gregoriana, que agrupa precisamente a los rectores de colegios eclesiásticos en la ciudad de Roma. Está alrededor de 120 colegios de varias partes del mundo. Y a mediados del año 2011 regresó nuevamente a México, se incorporó a UNIVA como director general de formación integral. Desde el año 2012 fue nombrado rector de la Universidad del Valle de Atemajac y presidente de ISAO. En noviembre de ese mismo año fue nombrado vicepresidente de la subregión México, Centroamérica y el Caribe de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, y desde 2013 fue nombrado coordinador de la Comisión Ejecutiva de Investigación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Desde el 2015 nos viene acompañando como presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Como vemos, precisamente el padre Francisco Ramírez Yáñez tiene una experiencia que logra integrar el reconocimiento del ejercicio de trabajo en su diócesis con el encuentro en muchas universidades y por supuesto la presidencia y articulación de muchos proyectos de alto nivel en América Latina.
Por eso es una autoridad para hablarnos precisamente de esa integración o ese balance entre innovación y humanismo. Lo escuchamos, el padre Francisco Ramírez. Muchas gracias, padre Huberto Obando. Quiero iniciar esta participación pues agradeciendo la invitación y a nombre de la UDUCAL, de esta organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, que ya el maestro Andrés Barba ha presentado de una manera sustantiva pero muy completa. Quiero agradecer a la Red de Universidades Católicas de Colombia y al equipo organizador por esta invitación. Voy a tratar de desarrollar un tema que tiene que ver con una serie de reflexiones acerca del humanismo y la innovación en la coyuntura actual. También, si me permiten, quiero expresar de una manera muy particular el honor que tengo esta mañana de acompañar a la doctora Patricia Campos, una rectora, toda ella entusiasmo, responsabilidad y participación en UDUCAL. Es vicepresidenta de la subregión andina de UDUCAL y rectora de la Universidad Católica de Santo Toribio en Mogrovejo, en Perú, la cual ya tuvimos oportunidad de visitar su institución educativa y también este entorno cultural, histórico tan importante que tiene Chiclayo. Quiero pues entonces que esta participación sea pues como un signo importante de aprecio, de colaboración y de reconocimiento hacia la red de Universidades Católicas de Colombia y hacia el querido país de Colombia. Es pues con aprecio, con afecto y con mucha esperanza de que podamos pues colaborar y participar en estos temas. Cuando recibí la invitación que me hizo la red para hablar de humanismo e innovación, quiero comentarles, antes de algunas ideas, un sentimiento. Por una parte, un sentimiento de esperanza, pero también de angustia. ¿Por qué de esperanza? Bueno, de esperanza porque estamos ante un tema donde la humanidad ha sentido la transformación en nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de platicar, de encontrarnos en todos los ámbitos donde es posible la vida, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo político. Todo esto relacionado con la ciencia y la tecnología, pero también les confieso una sensación de angustia porque tenemos una serie de elementos, de datos, de estudios, de estadísticas que de una manera importante como que contrarrestan estos avances de la tecnología y que vamos a tratar de desarrollar en esta primera parte de mi intervención. Para nadie pues es un secreto esta transformación. La pandemia vino dentro del dolor por las personas que han fallecido, dentro de la preocupación por los temas sanitarios, dentro de esta complejidad del mundo laboral, del mundo académico. La pandemia, por otra parte, ha acelerado, como ya el maestro Andrés Barba lo señalaba, este contacto, esta conectividad, este avance. Hemos crecido en los últimos meses lo que no hicimos en los últimos años. Y obviamente esto nos llena de esperanza. Pero también tenemos algunas señales. Siguiente, por favor, Andrés. Como en los últimos 70 años
también junto con el crecimiento de la tecnología, por ejemplo, los sistemas de geolocalización satelital, las cuestiones, por ejemplo, los automóviles híbridos, tantas cosas, por ejemplo, órganos artificiales autónomos como el corazón biomecánico desarrollado recientemente en Massachusetts. Una civilización que avanza en lo técnico, en lo científico, pero también en los últimos 70 años, los seres humanos hemos sido capaces de participar y de crear un sistema de gobernanza global surgido precisamente de este espíritu de colaboración a través de organismos internacionales, de instituciones que promueven la paz, la seguridad colectiva, cooperación entre las naciones. Hay la preocupación por promover un sistema comercial más equitativo, por resguardar el patrimonio cultural e histórico de la humanidad, por alentar una mayor esperanza de vida en mujeres, niños, hombres, etcétera. Y también algo muy importante, una declaración universal que defiende los derechos y las libertades humanas. Entonces, constatamos, por una parte, las esperanzas de la tecnología, avances en este sistema de gobernanza ya enumerado. Pero por otra parte, también debemos constatar esta preocupación, y es una profunda preocupación. La humanidad pareciera haber avanzado y logrado tanto. Sin embargo, según unos datos actuales del Banco Mundial, tenemos 700 millones de personas que viven en pobreza extrema. A esto hay que añadir también que en el último año, fruto de la pandemia, se agregan entre 88 y 115 millones más de personas que serán empujados o han sido empujados a vivir en esta pobreza extrema. Las Naciones Unidas advierten que cada día mueren de hambre 24,000 personas, es decir, el 16% de las 150,000 personas que fallecen diariamente a nivel mundial. Quiero decirles a ustedes algo que es muy preocupante y que tiene que ver con la cuestión de equidad y de oportunidades. En América Latina, por ejemplo, se sumaron casi 48 millones de personas en el año 2019 en un informe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. Un dato que por quinto año consecutivo se ubica al alza y que asegura que en menos de 10 años vamos a llegar a 67 millones de latinoamericanos sufriendo hambre. Pero vean, irónicamente, la FAO, por otra parte, destacaba que en el año 2020, en medio de la pandemia, la producción del mundo en alimentos era suficiente para todos. Pero aquí el problema, que no todas las personas pueden acceder a la alimentación. Ven entonces estos contrastes muy preocupantes entre el avance de la tecnología y el alcance de los seres humanos. En la siguiente quiero presentar también otra preocupación que toca el empleo y que toca los medios de supervivencia de la familia. El director general regional de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, el señor Vinicius Pineiro, él nos dice cómo en diciembre del año pasado, él hablaba de que el año 21
nosotros llegaríamos con el tema del empleo en terapia intensiva. Así fue el término que él nos comunicó. Desde luego que los datos le dan la razón. Cuando se destaca, por ejemplo, que en un solo año 23 millones de personas han perdido o el trabajo o han perdido parte de sus ingresos. De tal forma que esta Organización del Trabajo dice que desde el año de 1994 estamos enfrentando la crisis más grande que haya sido registrado en los informes de esta organización, lo cual, vean, es también otro aspecto de una profunda preocupación en este avance de la tecnología, la pérdida del empleo y los medios de la supervivencia. Quiero añadir también en este tema una investigación que desde hace tiempo desarrollan François Bourguignon y Kristen Morrison, que aseguran, por ejemplo, que en el año de 1820 el 95% vivía en condiciones de pobreza. Hoy ya se ha reducido a un 50%, que sigue siendo muy preocupante. Por ejemplo, el tema de la alfabetización también ha pasado de alcanzar un 85% de personas actualmente que ya están en estos procesos de la alfabetización. Ahora, ¿por qué entonces? Aquí hago unas preguntas. ¿Por qué entonces estos avances de la tecnología, si son impresionantes, si producimos más alimentos, artefactos para la vida, si la economía evoluciona de ciclo en oportunidades para diferentes personas, si tenemos espacios de gobernanza más inclusiva, si cada vez hay más oportunidad en la educación, se percibe un mundo cada vez más desigual, más dividido, más hambriento, más vacío. ¿Será acaso un exceso de confianza del ser humano en su propia capacidad para resolverlo todo? ¿Será que hemos llegado a una etapa en la que todos estos triunfos tecnológicos y científicos se han convertido ya en un fin en sí mismo y que terminan por devorar al ser humano? ¿Qué sentido pues tiene la innovación, la tecnología, la inventiva, si el ser humano parecería que se ha convertido en un prisionero, en una víctima de su propio éxito? Dejo estas preguntas para la reflexión y ahora retomo el pensamiento de un filósofo alemán que ya desde hace más de 60 años se planteaba algunos puntos que hoy en día tienen una gran vigencia. Martin Heidegger, ante el avance tecnológico que observaba en aquel momento como consecuencia del desarrollo experimentado por la industria militar durante la Segunda Guerra Mundial, este filósofo se preguntaba si el ser humano se encontraba en una etapa en la que, gracias a su confianza creciente para analizar, calcular, ordenarlo todo, podía verdaderamente controlar los aspectos de la vida, o más bien estaba cayendo en una etapa deshumanizante de la historia y que la tecnología le estaba ganando al humanismo. ¿Significa esto que el hombre, para bien o para mal, se entrega sin remedio a la tecnología? Y este pensador alemán decía algo que es muy profundo. La esencia de la tecnología no es nada tecnológica. Es decir, con referente al progreso humano, con referente a una cuestión que toca algo sumamente importante en el pensamiento de Heidegger, que es el aspecto de la antropología. Es decir,
La tecnología es y existe para beneficio del hombre. Por lo tanto, es para humanizarlo, no para que el ser humano se vuelva precisamente prisionero de sus propios avances tecnológicos. En nuestros días, no son pocos los que piensan que el ser humano se ha vuelto esclavo, como lo decía ya Heidegger hace más de 60 años. Hay un filósofo contemporáneo particularmente interesante. Él es un filósofo que nació en Corea, pero que estudió filosofía en Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. Byung-Chul Han. Y su primer libro que se tradujo al español se titula La Sociedad del Cansancio. Él afirma, no sin cierta polémica, pero con mucha razón a mi manera de ver, que el ser humano se ha convertido en un ser del rendimiento. Es decir, una sociedad que privilegia la autoexplotación voluntaria del hombre, según él, para lograr su autorrealización, pero que en realidad pierde su libertad bajo su propio yugo. Este filósofo defiende la vieja costumbre humana de la contemplación, ahora reemplazada por estos dos conceptos, la hiperatención y la hiperactividad, así como la amplitud con la que observa el mundo y que reduce al ser humano a lo que produce, a lo que consume, a lo que de alguna forma él muestra a través del trabajo. Él afirma que el hiperactivismo actual disuelve en gran parte la existencia humana en una red de relaciones meramente comerciales y productivas. Ya no queda, dice este autor, ningún ámbito vital que no esté sometido al aprovechamiento comercial. Vean, la imagen con que quiero iluminar este pensamiento de este filósofo coreano, pero hecho en Alemania, es el ser humano que camina y que ha como puesto su cabeza en un lugar que no es apropiado. La carga, la lleva, la conduce, pero ha perdido quizá por esta influencia de la tecnología, por esta influencia del comercio, de la productividad, del rendimiento, del hiperactivismo. ¿Cuántas familias, por ejemplo, tienen ahora el dilema o el trabajo o la familia? O convivimos o nos alimentamos. Vean, es un pensamiento profundo que vale la pena que nosotros de veras lo sigamos profundizando en nuestras instituciones. En este tema también no puedo dejar de citar al Papa Francisco. El Papa Francisco, en este documento que es muy reciente, la Fratelli Tutti, y que por cierto, vean, los documentos de la Iglesia de manera general toman el título de las primeras palabras del primer párrafo, casi siempre en latín. El Papa Francisco, innovador, haya titulado a esta carta encíclica Fratelli Tutti, pero ahora palabras tomadas del italiano, del cántico de San Francisco. Entonces el Papa dice, por ejemplo, hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que puede ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios,
queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la construcción física o psicológica. La persona es tratada como un medio, ya no como un fin. En este punto, y para tratar de ampliar este pensamiento del Papa Francisco, quiero ahora citar a otro filósofo polaco, Bauman, donde él dice que se ha constituido una economía de objetos que envejecen con rapidez. Vean, la tecnología hoy en día tiene una caracterización en la obsolencia casi inmediata por una vertiginosa rotación. Los teléfonos celulares, pues son un ejemplo, diríamos, indiscutible. Un teléfono costoso, en un par de años se hace obsoleto porque ya no puede cargar las aplicaciones, ya no puede tener la eficiencia inicial. Entonces, este filósofo Bauman habla pues de esta economía de objetos que envejecen y que están precisamente cargados por la obsolencia. Volviendo al pensamiento del Papa Francisco, la siguiente, por favor, vemos cómo él en su también carta encíclica Laudato Si, que seguramente ha sido objeto de estudio en nuestras universidades, precisamente aporta, el Papa, ustedes saben, es muy innovador, tiene él un propio vocabulario, él ha prácticamente inventado algunas palabras en español, muy interesante, toda esta manera de explicarnos las cosas de una forma muy práctica. Él habla de una cultura del descarte y lo hace, este tema es uno de los 6 ejes de esta carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de las cosas. Llega a afirmar que el principal problema ético de este capitalismo es la creación del descarte para después tratar de ocultarlo para que no se vea. Bien, entro ya al último minuto de tiempo que me queda. Voy a tratar de sintetizar. También quiero citar el llamado Libro Verde de la Innovación de la Unión Europea, donde hablaba de la innovación como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y logra responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. Esta comprensión permite establecer la relación directa entre la innovación y las formas para satisfacer mejor las necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta que esta perspectiva tiene un enfoque económico productivo. Bien, la siguiente. Nosotros debemos recordar, gracias a esta encíclica de la Casa Común, que el cristianismo, desde la palabra revelada, ha tenido siempre una grande postura de la primacía del ser humano sobre todo lo creado. De tal forma, por ejemplo, que varias afirmaciones del Nuevo Testamento, ¿de qué le sirve a uno que tenga fe si no tiene obras? Y si la fe no está acompañada con las obras, es una fe que está muerta. Y varias citas más. Un documento muy importante que es pionero en cuestiones laborales del Papa León XIII del siglo XIX, del año de 1891, es la siguiente, por favor. Dice, a nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia, ni ponerle trabas en la marcha
hacia su perfeccionamiento que lleva a la sempiterna vida de los cielos. Bien, vamos a entrar en la parte final, por favor, siguiente. La ciencia y la tecnología que surgen de un proceso de innovación y creatividad humana debe tener un origen, un sustento, una concepción antropológica. ¿Cuál es el principio? El ser humano, primacía de la creación, primacía de todo lo que Dios ha creado. Siguiente. El desarrollo, termino con esta cita del Papa Benedicto, y tengo aquí el texto de la carta encíclica Caritas in Veritate en el número 68. Dice al pie textual: el desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma. Palabras proféticas de una enorme actualidad y profundidad del Papa Emérito Benedicto XVI. Gracias. Bueno, Padre Francisco, pues una reflexión, ¿me escuchan allí? Sí. Una reflexión profundamente interesante para entrar en esa discusión de balance entre innovación y humanismo. Si me permite una corta aproximación a su reflexión, y digo me permite porque usted ha sido muy profundo en lo que ha dicho y yo simplemente voy a recoger unas ideas muy básicas antes de darle la palabra a la doctora Patricia y luego poner el tema en reflexión, casi desde una mirada muy existencial, kierkegaerdiana. Recuerden que Kierkegaard proponía que la fe es finalmente un salto al vacío, donde hay temblor, angustia. Y desde allí usted nos propone hoy una mirada de cara a la innovación, que teniendo muchos temas de esperanza, es una mirada perpleja, es una mirada que cuestiona el uso excesivo de precisamente el cientificismo, que reduce el hombre a un objeto, y para ello ha traído a bien las miradas de Heidegger, de Byung-Chul Han, del Papa Francisco, de Bauman, incluso las del Papa León XIII, de Benedicto, donde realmente lo que queda en evidencia es que hay que ser siempre críticos de ese espíritu que cree que está avanzando, y a veces los resultados muestran que se convierte en discurso o en un avance de unos pocos, o termina convirtiendo en objeto al ser humano y no termina siendo de él precisamente el fin. Contrario a esa profunda mirada que arranca en la Biblia, donde el hombre se reconoce como hijo de Dios, en consecuencia rey, príncipe, que no es otra cosa que darle estatura, dignificarlo. De allí creo que hay una mirada muy crítica frente al papel de la innovación y el cientificismo y todo lo que viene de allí. Pero estoy seguro que como buen sacerdote y como buen católico, y sobre todo como buen existencialista, también sabe que la esperanza está mediando todas estas realidades. Y estos discursos, que son discursos de alerta, no son discursos peyorativos ni negativos por sí, sino que son precisamente miradas muy críticas que nos proponen un papel a las universidades, que nos vemos abocadas precisamente a reflexionar en América Latina sobre cómo precisamente esta cuarta revolución nos puede ayudar a transformar esa pobreza y esa miseria. Pero si no lo hacemos con un espíritu crítico, pues terminaremos siendo esclavos del cientificismo. Y si la OIT mostraba que el trabajo viene cayendo desde el 94, pues la cuarta revolución pronostica
400 millones de trabajos perdidos. Eso supondrá entonces una reflexión de proporciones mayúsculas sobre para qué el cientificismo, el desarrollo tecnológico y sobre todo cómo se va a responder críticamente a esa realidad, porque no se trata tampoco de echar para atrás, se trata de mirar esto con espíritu humano. Pero bueno, esos comentarios los dejo solo como una reflexión inicial para ahora más tarde poder continuar. Entonces, estimado Padre Francisco, mil gracias por esta conferencia, por ese espíritu profundamente crítico de la innovación y de nuestro papel como educadores allí. Vamos a presentar entonces ahora, y esperamos reflexionar ahora más tarde con los tres ponentes. Vamos ahora a escuchar entonces a la doctora Patricia Campos. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Es especialista pediatra para la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es maestra en bioética y biojurídica para la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo. Y es doctora en medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado, como bien lo señalan hoy, no solamente de la mano de las universidades católicas, sino que ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Certificación de Erradicación de la Poliomielitis y docente principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras instituciones. Actualmente se desempeña como rectora de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, Perú, y es vicepresidenta, como lo dijo el doctor Francisco, de la subregión andina de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Pues yo quiero, estimada Patricia, darle una bienvenida, escuchar sus apreciaciones precisamente en este balance de innovación, humanismo, retarnos a pensar y por supuesto a partir de allí recoger en ese discurso elementos que nos permitan seguir reflexionando. Ya el padre no nos cerró la puerta, sino que nos la abrió con unos retos gigantescos. Sus comentarios son provocadores sobre el papel humanista que tienen que tener las universidades de cara al papel precisamente de ese balance. Vamos a escuchar entonces la mirada de la doctora Patricia, que seguramente también nos va a retar desde otros horizontes, y vamos a esperar que alcancemos a tener una reflexión muy interesante en esta mañana. Doctora Patricia, la escuchamos. Buenos días con todos. Padre Huberto Obando, me gustaría agradecer en su persona a la Red de Universidades Católicas por la invitación. Agradecer a Auducal en la persona de su presidente la invitación a acompañarlo, Padre Francisco, y el honor es totalmente mío el estar en esta mesa con usted. Yo creo que no voy a estar ni siquiera a la altura de sus zapatos de todas las reflexiones que usted ha hecho, porque yo voy a hacer una reflexión de repente un poquito más común, de repente un poquito más cercana a la parte educativa, ¿no? Pero me ha servido muchísimo lo que he escuchado esta mañana. Para el desarrollo de estas reflexiones, encontré un libro colombiano de la Universidad Santo Tomás que se llama Humanismo, Calidad e Innovación, que fuera publicado en el año 2019 por Jason Cardone y colaboradores. Y también me hice acopio de un artículo publicado por un autor también colombiano de la misma universidad, Eudoro Rodríguez Albarracín. Yo voy a proyectar algunas diapositivas básicamente para centrar la exposición, pero voy a leer básicamente. Muy bien. Cuando hablamos de humanismo e innovación, generalmente nos vienen a la cabeza tres cosas. Primero, el avance tecnológico que ya ha sido tratado y la famosa inteligencia artificial. Y el enorme despliegue que esta última está tomando en todos los campos, incluido el campo de la educación. No digamos ya la industria o precisamente la innovación, que muchas veces es confundida con avance tecnológico. Segundo, la pregunta, ¿es que las humanidades han perdido su significación? En medio de lo que parece ser hoy una corriente antropocéntrica, en la que sin embargo se da cada vez menos valor al ser humano, es que lo que se llamó humanismo alguna vez
ya no significa lo mismo para nosotros? La respuesta a esta y otras interrogantes la tenemos precisamente en nuevas corrientes, surgidas últimamente, como la del neohumanismo y el transhumanismo, que están tan en boga, que son tan actuales y que son tan inquietantes, porque van de la mano con la tercera idea, la deshumanización. Y es que sí, creo que nos hemos venido deshumanizando. Por lo menos desde mi perspectiva de médico, creo que hoy, con tantos avances tecnológicos, nos hemos olvidado un poco que lo más importante es el trato, que lo más importante es la cercanía con el prójimo, que ese es nuestro deber como médico, no el de hacer diagnósticos sofisticados con máquinas de última generación. Y entonces creo que es muy bueno que estemos hablando de humanismo. Yo titulé a la presentación El reto de innovar con humanismo. Entonces me gustaría de repente repetir, pero recordar algunas cosas sobre lo que vamos a llamar humanismo y qué conocemos por innovación. Como vemos en la diapositiva, el humanismo ha pasado por diferentes fases, por decirlo de alguna manera, en la cual se le ha llamado desde filosofía, corriente, doctrina, tendencia cultural. Precisamente, Rodríguez Albarracín, en su artículo, dice que humanismo es un término polisémico sujeto a diversas formas de interpretación y realización. En sentido genérico, se dice humanista a cualquier doctrina que afirme la excelsa dignidad humana, el carácter racional y de fin del hombre, que enfatice su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y de la sociedad. Históricamente, el humanismo tuvo su origen en la cultura greco-romana, conjunto de ideales educativos que beneficiaban el pensamiento y la cultura de los individuos. En la Italia de aquel entonces ya se usaba este término, pero fue Nitamar quien acuñó el término humanismo para referirse a lo que se consagraban a la llamada Studia Humanitatis, o estudio de las artes liberales en sus diferentes manifestaciones. En los años 80, Jäger rescataba que el punto de partida de todo humanismo debe ser su concepto de la naturaleza humana. Es esta una herencia griega que Santo Tomás de Aquino y el humanismo tienen en común. El ideal humanístico como formación educativo-cultural ha revivido de un modo intenso en el Renacimiento y luego se expresó como una tendencia cultural. Más adelante, sin embargo, Philippard considera que el humanismo es un movimiento de espíritu, a la vez estético, filosófico, científico y religioso, que comenzó en Italia, se expandió a Europa, se desarrolló plenamente en el siglo XVI y se agotó en el XVII, en una nueva corriente de pensamiento y de arte. Esta descripción quedaría más completa si se añade el influjo que el pensamiento cristiano medieval siguió ejerciendo implícita o explícitamente en muchas de las mejores manifestaciones del humanismo. De manera que en el mundo de hoy, hay un ruido ahí, que no sé dónde es. De manera que en el mundo de hoy, y con la visión de diferentes humanismos, y hay que decirlo también, de antihumanismos, debemos pensar en cuál humanismo es el que vamos a defender o invocar cuando hablemos del humanismo aplicado a la educación en universidades católicas. Actualmente, el humanismo representa una corriente que reivindica la dignidad y el valor de la persona,
y se opone a la tendencia consumista. Rodríguez Albarracín, en el mismo artículo, concluye: humanismo significa confiar en el hombre, tener fe en el hombre y comprometerse. Estar comprometido para que su vida sea digna y feliz, justa y dichosa. Y prosigue: el humanismo, cualquiera que sea su cualificación posterior, es ante todo creer en el hombre y defenderlo sobre todas las cosas. La Universidad Santo Tomás, en su misión, declara que, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, promueve la formación integral de las personas en el campo de la educación superior. Y sin lugar a equivocarme, creo que resume muy bien el humanismo que todas las universidades católicas tratamos de promover. Un humanismo como formación integral y centrado en la persona, es decir, centrado en el alumno. Muy bien, hemos abarcado un poquito de lo que significa humanismo, vamos a tratar de abarcar un poquito de lo que significa innovación. Porque muchas veces, y como lo dijo el Padre Francisco, estamos acostumbrados a que innovación significa tecnología, significa inteligencia artificial, y nos olvidamos que podemos entender innovación desde varios puntos de vista, como por ejemplo, innovación como actividad, innovación como proceso, innovación como acción. Como proceso. ¿Qué significa innovar como proceso? Consiste en desarrollar algo, ¿sí? Consiste en crear algo nuevo que aporte valor, pero no necesariamente crear. Innovación también implica mejora. Por ejemplo, una innovación es una mejora de estrategias didácticas. Una innovación es una mejora de metodologías. Y sobre todo, innovación va de la mano con mejora continua. Y en la universidad es posible innovar, por supuesto, y a varios niveles. Para empezar, innovación institucional, cuando uno intenta cambiar una serie de procesos para que estos sirvan de manera más ágil a la gobernanza. Innovación en proyectos que tiene la universidad, en proyectos educativos, en proyectos sociales. Y también innovación en el aula. La innovación, a su vez, puede ser innovación tecnológica, y como habíamos dicho, que es lo que más se parece cuando hablamos de innovación. Pero también hay innovación estratégica o innovación de generar crecimiento. Entonces nos juntamos y nos vemos un poquito en qué puede significar innovación a nivel del aula. Innovar a nivel del aula tiene que ver con ¿qué? Con varias cosas. Por ejemplo, primero, con definir objetivos. Con definir qué quiero que el alumno aprenda con el tema que le daré. Pero lo más importante, cómo le va a servir este conocimiento para su carrera y cómo se va a servir para su vida, que debe ser una vida en función de los demás. En segundo lugar, innovación está en relación con aprovechar las ventajas de la tecnología. Hoy en día, y con la pandemia a nuestras puertas, la tecnología y las diferentes plataformas ofrecidas nos han permitido estar cerca, aunque estemos lejos, y aprovechar las 1001 herramientas que hacen la clase más participativa y más fluida. Es cierto, se ha perdido la cercanía, se ha perdido el contacto físico, pero yo sí creo que se ha ganado varias cosas, como repito, de repente hacer el aula bastante más fluida. Tercero, la innovación en el aula tiene que ver con desarrollar alianzas estratégicas. Alianzas estas que son con otros actores de la sociedad y que tienen que ver con educación. Ejemplo,
aquellos para los que en algún momento nuestros egresados trabajarán, los empresarios. Aquellos a quienes nuestros egresados deben servir. La comunidad con sus N problemas. Y aquí, y para las universidades como las nuestras, la responsabilidad social universitaria viene constituyendo una fuente inagotable de innovación, entendida como eje transversal y transformador, que nos debería llevar de la mano hacia el ideal de humanismo que deseamos construir. Cuarto punto, la innovación en el aula también tiene que ver con descubrir personas con talento, personas que bien orientadas serán los futuros líderes de la sociedad. Y quinto, utilizar diferentes metodologías e incentivar el trabajo en equipo como forma de capacitar a nuestros estudiantes en las llamadas habilidades blandas. Habilidades en las que muchos de nosotros cuando fuimos estudiantes no fuimos capacitados. Borrero, citado en el libro Humanismo, Calidad e Innovación de la Universidad Santo Tomás, afirma que de todas las innovaciones del medioevo, la universidad es una empresa compleja del ingenio humano y un tesoro de la cultura occidental, que ha permeado toda la humanidad como una institución única e innegablemente hija de la Europa medieval. Obviamente, la aparición de la universidad significó un hito importante en la construcción del humanismo. Decididamente no podemos equiparar lo que significa por un lado el concepto de humanismo y lo que significa de otro lado el concepto de las tecnologías de información y comunicación, las TICs. Pero, por ejemplo, nuestra capacidad de innovar nos debe llevar a hacer uso de los TICs en beneficio del humanismo. De manera que si tenemos claro lo que representa cada tema, deberíamos también tener claro cómo trabajar para llevar adelante el reto de innovar con humanismo. Ya que para universidades que entendemos el humanismo como formación integral, este debe ser un eje transversal a lo largo de todo el currículum explícito. Acompañado obviamente de varias otras cosas, como por ejemplo, una mejora en la calidad educativa, dada ¿por qué? Por capacitar a los docentes en metodologías que les sirvan en el aula, pero también ayudarlos a capacitarse en sus especialidades. Y en el contexto en el que estamos viviendo, en herramientas tecnológicas que le permitan llegar al docente más rápido a los alumnos y hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso más creativo, más fluido y, por qué no decirlo, más lúdico, que es a lo que están acostumbrados nuestros alumnos. Realmente leí este libro con mucho gusto y pensé en lo que hacemos a diario sin tomar en cuenta que estamos innovando. Por ejemplo, en el libro se expone la experiencia de la Universidad de Warwick, en la cual una clase magistral representa, bien conducida y bien reformada, un hito de innovación. En esta clase magistral que pretendía la universidad, la clase tiene una organización secuencial de las ideas y la información que se brinda es muy clara. Y el docente involucra más a los estudiantes en el proceso. En base a estos conceptos, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás propone entonces las clases magistrales como estrategias para enseñanza en humanidades y específicamente en ética adoptaron las estrategias de enseñanza por proyectos, cosa que realmente me pareció muy interesante. Quería compartir con ustedes algunas de las cosas que nosotros hacemos como universidad y que van en la línea del humanismo.
Nosotros tenemos 7 cursos de formación integral transversales a todas las carreras y que dependen del Departamento de Filosofía y Teología, que pertenece a su vez a la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades tiene 2 escuelas, Educación y Comunicación. Estos cursos son Antropología Filosófica, Filosofía, Ética, Fe y Cultura, Moral Católica y Doctrina Social de la Iglesia. También tenemos Bioética como eje de formación transversal, pero actualmente la dictamos como curso en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Derecho. La Facultad de Medicina incluye Medicina, Odontología, Psicología y Enfermería. Pero bioética no depende de filosofía y teología. Bioética depende de la Facultad de Medicina y del Instituto de Bioética. En estos 2 últimos años, y en atención a la situación creada por la pandemia, se incrementó el uso de diferentes herramientas tecnológicas que ya se venían usando. Y en función de la sincronía de las clases, se optó por hacerlas con estudio de casos, sobre todo en los cursos de filosofía para las diferentes carreras. Asimismo, las clases magistrales empezaron a tener una secuencia un poco más completa. Empezaban con una motivación al alumno, una exposición clara del tema, actividades del estudiante que eran para búsqueda y para resolución de problemas, recojo de información por parte del docente, evaluación y retroalimentación. También quería compartir con ustedes que en las clases de ética para medicina, hace ya varios años estamos dictándola con 2 docentes. Un docente del Departamento de Filosofía y Teología, que es un sacerdote, y para el caso de medicina, un docente médico, para hacer las aplicaciones de los contenidos a la práctica médica que ellos tendrán en su vida diaria. De esta reflexión, que espero no haya sido muy amplia, creo que el corolario podría ser humanista o intentar seguir un camino humanista y al mismo tiempo innovar en educación y en todos los procesos de gestión universitaria, no solo es aplicar esta doctrina, entre comillas, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es entender que el humanismo, así como la formación integral, atraviesa o debe atravesar todos los procesos de la universidad. Debe estar presente en la articulación de estos procesos. Debe estar presente efectivamente en la enseñanza-aprendizaje, pero también en la axiología de la universidad y en cómo esta axiología forma parte de la vida de cada miembro de la comunidad. Ustedes ya han visto que como DUCAL trabajamos un programa que se llamó un proceso de aseguramiento de identidad católica. Y cuando se diseñó, se vio cómo la identidad católica abarcaba absolutamente todos y cada uno de los ámbitos en los cuales se mueve una universidad y sus integrantes. De manera que tener identidad católica y o ser humanista no es solo un detalle, entre comillas, filosófico, ético o religioso. Es el cómo yo como universidad vivo mi verdadero ser, cómo me doy a conocer dentro y fuera de mis muros, cómo contribuyo con la extensión universitaria a difundir valores, cómo considero la capacitación de mis docentes, etc. Y un sinfín de etcéteras que abarcan todo el quehacer de la comunidad universitaria. Y en este contexto, entonces, que tiene que ver la innovación, mucho, porque como ya lo decíamos, innovar va más allá de la mera tecnología. Pero fíjense qué interesante, que para poder llegar a más jóvenes y poder llegar mejor, hemos tenido que cambiar nuestro modus operandi. ¿Por qué? Porque este es el lenguaje que los jóvenes usan. Son las convenciones bajo las cuales ellos viven
y son las herramientas con las que trabaja. No quiere decir que el humanismo esté reñido con las TICs, todo lo contrario. Ellas nos llevan a acercarnos con esta filosofía de vida a personas a las que de repente por lejanía no hubiéramos podido llegar. Y hay una ventaja. Nos obligan a hablar el mismo lenguaje técnico de los jóvenes, a movernos en su campo de acción de manera más sólida. Y esa manera, ganarlos, por decirlo de alguna manera, para nuestra causa. De manera que si las humanidades no están actualizadas, entre comillas, tenemos ahora herramientas para hacerlo y transmitirlas de forma más comprensible y más innovadora. Ejemplo, el de las clases magistrales y el uso de proyectos para enseñar ética, nos dice que no se ha perdido el verdadero sentido de lo que se quiere transmitir, sino que se transmite en un lenguaje más interesante para los jóvenes. Sin embargo, no debemos dejar de lado que en este tiempo y frente a lo que se puede denominar el imperio de la tecnología, se tiene un dualismo educativo, lo que sería la cultura científica y lo que sería la cultura humanística. Nociones estas que no tienen por qué estar divorciadas, pero que infelizmente así es como se las ve, ya que las formas más recientes de humanismo rechazan la forma religiosa y teológica del humanismo cristiano, olvidando que no existe brecha entre fe y cultura, que la búsqueda de la verdad es una sola. Las corrientes antihumanistas de hoy creen que por ser un enfoque cristiano, no tenemos un enfoque objetivo o no es científico, y pretenden un neohumanismo con una cosmovisión global y más ecológica. El año pasado, para una reunión de rectores en Perú sobre la Universidad del Mañana, revisé mucha bibliografía y encontré muy gratificante el hecho de que aún en una universidad innovadora, totalmente sistematizada y automatizada y 100% tecnológica, los docentes y alumnos deberían tener espacios de diálogo y mentoría que no va a sustituir jamás al desarrollo tecnológico. Pero a la pregunta formulada, ¿es posible innovar con humanismo? La respuesta es sí. Sí se puede innovar con humanismo, sobre todo si entendemos que el humanismo que debemos aplicar es el cristiano, concebido como una corriente que privilegia la formación integral, teniendo en su centro al alumno, y que la innovación no necesariamente pasa por crear miles de cosas nuevas, sino muchas veces en mejorar nuestras clases para hacerlas más atractivas, o en emplear mejor aquello de útil y novedoso que tiene la tecnología y sus aplicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para crear en nuestros estudiantes una conciencia de responsabilidad social más amplia y más integrada. Muchas gracias. Doctora Patricia, pues muchas gracias por esta reflexión que de algún modo uno de nuestros participantes resumió en que era una oportunidad extraordinaria escucharla para entender que el humanismo cristiano no es otra cosa que hacer vida, precisamente que el estudiante es fundamentalmente una persona a la que hay que tratar como tal, dignificarla, y que la innovación pues tiene que servir para ayudar a transformar a esa persona en un ser mucho más integral. Pues yo les pido disculpas al grupo por ser tan mal moderador, el tiempo se nos fue. No tenemos prácticamente más tiempo para alargar, para preguntas, pero yo realmente creo que en el planteamiento de Andrés, que nos muestra toda la esfera de Educal y de dónde podemos trabajar, de el padre Francisco, que nos abre una serie de preguntas muy críticas sobre el modo como entendemos hoy esa mentalidad cientificista y esa innovación, y por supuesto el planteamiento de la doctora Patricia, que nos lleva a revisar los conceptos tanto de humanismo como de innovación y a entender que ellos deben ser aplicados en el aula
desde las posturas planteadas, pues me parece que todo ello abre un horizonte que deja preguntas, y ese es el papel de la universidad. Dicen algunos que tenemos el segundo para la pregunta y la eternidad para la respuesta. Aquí en este conversatorio lo que hemos encontrado es un acopio muy prolífero de planteamientos que nos convocan a seguir pensando el papel de nuestras universidades, el papel humanista, a reinventarnos y a no dejar atrás el avance de la tecnología, porque no nos podemos quedar atrás, pero siempre a mirar precisamente nuestro ejercicio educativo como un reto en esa sociedad que está abierta a puertas de asumir la cuarta revolución industrial en América Latina, porque es mucho más lento el tema que en otros países, pero que nos vemos abocados a ello. Entonces yo les quiero agradecer la disposición. Doctora Patricia, mil gracias por esta conferencia. Andrés Barba, su comprensión y presentación de Educal, y por supuesto a el licenciado Francisco Ramírez. Genial haberlos escuchado, tenerlos acá, y me siento muy honrado de haberlos podido presentar y compartir con ustedes y a nuestro grupo. Lamento mucho no agregar allí oportunidad para preguntas. Solamente quisiera finalmente rematar con algo que también un participante señaló, y es que se trataría de no ver los procesos científicos de innovación, de tecnología como algo fuera del humanismo, sino integrarlo precisamente al humanismo, para que desde allí se entienda que no hay cuerpo y subjetividad sin tecnología, y que cada uno de nosotros debe aprender a revisar eso en esas nuevas esferas que el mundo hoy nos abre. Por lo demás, muchas gracias, Dios les pague, y me da pena con ustedes, pero el tiempo nos limita y tenemos que seguir en otros lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Agradecemos al padre Huberto Obando Gil, quien fue el moderador de nuestro cuarto y último día de Misión Internacional RUC 2021. Asimismo, agradecemos al presbítero Francisco Ramírez, a la doctora Patricia Campos y al maestro Andrés Barba. Muchas gracias a quienes nos acompañaron durante esta sesión plenaria. Los invitamos a un breve receso y a seguir conectados con nosotros en las sesiones paralelas, también acompañadas por la Educal, que inician a las 10 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como ruc.antioquia.chocó y en Facebook como Red de Universidades Católicas de Colombia, Antioquia Chocó. Les deseamos un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, padre. Chao, Andrés. Y Patricia, chao, Andrés, Francisco, qué gusto conocerlos. Me alegro mucho. No sabía Muchas que tenía unas gracias, padre. eminencias aquí al frente. No, aquí está la única eminencia, está aquí. El padre. Chao, padre. Gusto de verlo. Chao, chao. Nos complementamos muy bien, por eso. La eminencia es trabajar en equipo, es la verdadera eminencia. Padre Francisco, me encantó escucharle también, y creo que en algún otro momento nos debería ayudar también por acá en estas universidades colombianas. Patricia, también para ti la invitación. Y Andrés, Gracias, creo que nos tenemos que integrar mucho más a Educal y aprovechar todo eso que tú presentas. Desde luego, padre, estamos a sus órdenes, con muchísimo gusto. Un abrazo para todos y bueno, seguimos por acá. Gracias, padre. Gusto de verlos. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, doctora. Gusto en verla también, como De igual siempre. manera. Chao.